Bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que, la verdad, cuesta hacerse a la idea hoy en día. Durante siglos y siglos, el crecimiento económico fue, casi inexistente. Un mundo de ciclos lentísimos, de avances y retrocesos, muy lejos de este dinamismo que ahora, damos por sentado. Exacto. Es casi contraintuitivo pensar en esa estabilidad o ese estancamiento, mejor dicho. Pues precisamente de eso vamos a hablar. Queremos explorar cómo se rompieron esas inercias. Vamos a desgranar un poco las fuentes que nos cuentan esa transición. Desde la economía preindustrial, claro, dominada por el feudalismo, El feudalismo. hasta esos primeros destellos de una nueva era, con la expansión comercial y sobre todo esa revolución en la agricultura. Fundamental, sí. Para ello nos vamos a basar en textos de historia económica, centrados sobre todo en Europa occidental, que fue donde, parece que se cocieron muchos de estos cambios. Ahí estuvo el núcleo inicial, desde luego. Y el objetivo de esta inmersión, pues, es intentar entender qué piezas clave, ya sean institucionales, tecnológicas o comerciales, tuvieron que encajar. O desajustarse a veces. O desajustarse, claro, para dejar atrás esos límites seculares y poner en marcha esa maquinaria del crecimiento sostenido. ¿Empezamos a desmontar esto? Venga, vamos a ello. Vale, pues para empezar tenemos que pintar ese cuadro del mundo preindustrial. Crecimiento mínimo, casi plano, una tensión constante entre cuánta gente había y cuántos recursos, lo que llamamos la trampa malthusiana, ¿no? Eso es, el famoso Malthus. La unidad básica de producción era la familia. La agricultura extensiva era, prácticamente todo. Y los mercados, tal y como los entendemos hoy, o no existían o estaban muy, muy fragmentados. Exacto. Y el sistema que daba forma a todo eso era el feudalismo. Que, ojo, no es solo una época histórica, digamos. Entre la caída de Roma y el siglo XV, más o menos. No es solo una etiqueta de tiempo. No, es un sistema socioeconómico y político muy complejo. Y entender cómo se fue disolviendo poquito a poco es fundamental. Hay que distinguir bien, por un lado, las relaciones feudo-vasalláticas, Ajá. que eran pactos políticos entre nobles, basados en la lealtad, el homenaje y la concesión de un beneficio, normalmente tierra, el feudo. Entre la élite, digamos. Eso es. Y por otro lado, las relaciones señoriales, que estas sí son la base socioeconómica. La relación entre el señor, dueño de la tierra, y los campesinos que la trabajaban. Este sistema, que tiene un origen bastante claro en la Francia carolingia, allá por el siglo X, se extendió, Se fue copiando. se fue adaptando, evolucionando, y fue clave en cómo se formaron los primeros estados europeos. O sea que tenía como dos niveles, el político arriba, entre nobles, y el económico abajo, en el campo. Efectivamente. Y mencionabas la caída de Roma. ¿Cómo se conecta eso con el feudalismo? ¿Fue una consecuencia directa? Hay una conexión muy clara, sí. A ver, cuando desaparece la esclavitud a gran escala del Imperio Romano, queda un vacío en cómo organizar el trabajo agrario. Ahí surge una figura de transición importante, el colonato. El colonato. Podían ser libres o antiguos esclavos emancipados, a cambio de una renta. El señor conservaba la propiedad última, el dominio directo, pero el colono tenía el uso, el dominio útil. Cuando el poder imperial se desintegra en Occidente, estas relaciones evolucionan. El señor local empieza a acumular no solo la propiedad de la tierra, sino también poder judicial, administrativo, sobre la gente que vive en ella. Y eso ya es la base del señorío feudal. Entendido. O sea, una evolución desde ese sistema tardorromano. Sí, ¿Y esas economías feudales qué rasgos tenían? ¿Mencionabas la agricultura extensiva? pues mira, lo primero es que eran economías orgánicas, totalmente dependientes de la tierra, del sol, de los ciclos naturales. Y la agricultura extensiva significa que si querías producir más, básicamente tenías que cultivar más tierra. No había mucha forma de intensificar. Muy poca. Y claro, las tierras nuevas que roturas suelen ser peores que las que ya usas. Ahí entra la famosa ley de rendimientos decrecientes. Cada vez sacas menos por el mismo esfuerzo. Exacto. Cada hectárea nueva rinde menos. Y esto te lleva directo al techo malthusiano. La población, en épocas buenas, tiende a crecer más rápido que la producción de alimentos con esa tecnología limitada. ¿Y cuando chocan? Cuando la población roza ese techo, actúan los frenos. Los positivos, que llamaba Malthus, que son los más duros, hambrunas, guerras, y sobre todo las epidemias. La peste negra de mediados del siglo XIV, 1346-1353, es el ejemplo más brutal. Pudo llevarse por delante a un tercio,
un tercio de la población europea. ¡Qué barbaridad! Y luego estaban los frenos preventivos, que eran más bien decisiones sociales. Retrasar la edad de matrimonio, por ejemplo, para tener menos hijos. Es tremendo pensar en esa fragilidad, ¿no? Esa sensación de estar siempre al borde. ¿Tenemos datos concretos que muestren ese ciclo? Sí, sí, los hay. El caso de Inglaterra entre, digamos, 1200 y 1650 es muy ilustrativo. Los estudios muestran muy bien cómo, antes de la peste negra, a medida que la población iba creciendo, los salarios reales, Lo que podías comprar con tu sueldo. exacto, iban cayendo, porque había demasiada gente para la tierra y el trabajo que había. Pero después de la peste, con esa despoblación tan brutal, la mano de obra se volvió escasa. Quizás los salarios subieron bastante durante un tiempo. Se invirtió la relación. Totalmente. Se ve muy clara esa relación inversa entre población y bienestar en el largo plazo preindustrial. Hablabas antes de mercados fragmentados, ineficientes. Si la tierra era la base de todo, ¿cómo funcionaba su mercado? Si es que se le puede llamar así. Pues es que apenas funcionaba como un mercado libre moderno. La mayor parte de la tierra estaba, digamos, fuera de circulación, ¿Cómo? pues estaba vinculada a linajes nobles por el mayorazgo. No se podía vender, solo heredar el primogénito, Blindada. blindada. O estaba amortizada en manos de la Iglesia, que acumuló extensiones enormes y tampoco vendía. O eran tierras comunales, del pueblo. La compraventa era muy limitada. Y el precio de la poca tierra que sí se movía dependía más de cuánta gente desesperada había por conseguir un trozo para sobrevivir, De la presión demográfica. que de una valoración, digamos, objetiva de su capacidad productiva en un mercado abierto. Vale. ¿Y si la tierra estaba tan bloqueada, qué pasaba con los otros factores? ¿El capital, el trabajo? ¿Había más movimiento ahí? Pues tampoco mucho más, la verdad. El acceso al capital, al crédito, era muy difícil. La Iglesia, con su doctrina del precio justo, consideraba pecado cobrar interés por el dinero, la usura. Aunque bueno, siempre había formas de saltárselo, La necesidad apretaba. claro. Pero dificultaba la financiación formal. Y acumular capital productivo, herramientas mejores, molinos, barcos, era lento. La innovación era escasa. ¿Por qué? Y además, los señores, la Iglesia, el rey, extraían una parte enorme del poco excedente que se generaba, vía rentas, diezmos, impuestos. Quedaba poco para reinvertir. Muy poco. Y el trabajo, pues lejos de ser un contrato libre como hoy, estaba lleno de cargas, de obligaciones personales. Las corbeas, por ejemplo. Exacto. Trabajar gratis para el señor ciertos días al año, o pagarle tasas por usar su molino, su horno. Además, muchas veces, el pago no era ni en dinero, era en especie. Lo que complica ahorrar o comerciar. Muchísimo. Todo eso dificultaba enormemente la movilidad, la acumulación y el intercambio. Esas rigideces en los tres factores clave, tierra, capital y trabajo, suenan a un círculo vicioso, un freno constante al desarrollo. Totalmente. Y aquí encaja muy bien una idea de un economista clásico, David Ricardo, la trampa de la renta diferencial de la tierra. A ver, explica eso. Imagina que por la presión de la población tienes que empezar a cultivar tierras cada vez peores, menos fértiles. La diferencia de productividad entre la mejor tierra, la primera que se cultivó, y la peor, la última, va aumentando. Lógico. Esa diferencia es la renta que el dueño de la mejor tierra puede exigir al que la trabaja. Ricardo se dio cuenta de que, en ese escenario, esa renta creciente tiende a comerse cualquier beneficio extra que consiga el agricultor y mantiene los salarios pegados al nivel de subsistencia. Vaya. Esto creaba un incentivo perverso. Para los ricos, era más seguro y rentable acumular más tierra para cobrar más rentas, Que arriesgarse a invertir. que arriesgarse a invertir en mejorar la producción o en otros negocios. La propia estructura de propiedad desincentivaba la inversión productiva. Pero algún tipo de capital sí se movería, ¿no? Mencionaste el comercio antes. Sí, claro. Empezó a desarrollarse un capital específicamente mercantil. Y curiosamente, en parte gracias a la demanda de esos mismos señores rentistas. Ah, sí. Querían bienes de lujo, especias, sedas, cosas exóticas que no se producían localmente. Traer esas mercancías desde Oriente o África era carísimo y muy arriesgado. Hacían falta intermediarios, los mercaderes. Y financiación. Y financiación y formas de compartir el riesgo. Ahí surgen ya en la Edad Media innovaciones financieras importantes. La letra de cambio, por ejemplo, que permitía hacer pagos a distancia sin mover físicamente el metal ya desde el siglo XII. Muy útil.
O las sociedades comerciales, como las comanditarias, donde unos ponían el capital y otros se encargaban del viaje y compartían beneficios y riesgos. Eran los primeros pasos hacia un sistema financiero más complejo. Vale. Y para cerrar este bloque sobre la estructura feudal y tener una visión completa de esa propiedad tan fragmentada, ¿qué tipos principales de tierra había? Así, resumido. Pues básicamente tenías las tierras del rey, el realengo, las tierras de la nobleza, los señoríos, que daban poder territorial, judicial, personal, y a menudo estaban vinculadas por mayorazgo, como dijimos. Sí. Luego las tierras de la iglesia, que eran enormes extensiones acumuladas durante siglos, y finalmente las tierras municipales o concejiles. ¿Y esas cómo eran? Podían ser de varios tipos: los propios, que eran del ayuntamiento y los alquilaba para obtener ingresos; los comunes, que eran para uso de todos los vecinos, sacar leña, llevar a pastar el ganado; y bueno, también existían los alodios, que eran propiedades totalmente libres, sin cargas señoriales, pero eran muy escasas. La excepción, vamos. Entendido. Un mosaico complejo. Mucho. Con este panorama de rigidez en la propiedad, en los mercados, ¿cómo se daban los cambios en la agricultura, que era la actividad principal? Me imagino que irían a paso de tortuga. Pues sí, extremadamente lentos. El propio sistema de propiedad, con muchos arriendos cortos o inseguros, y el peso de las tierras comunales no animaba a los campesinos a hacer inversiones a largo plazo. ¿Para qué mejorar algo si no sabes si el año que viene seguirás ahí? Claro, lógico. Predominaba el monocultivo de cereal con métodos muy extensivos. Hubo algunas mejoras técnicas, ¿eh? No fue todo estático. El uso del hierro en los arados se extendió. El arado romano mejorado, el de vertedera. Exacto, el de vertedera, más pesado, que permitía arar tierras más duras en el norte de Europa. O la rotación bienal: un año cultivas, un año dejas descansar la tierra en barbecho. Pero había limitaciones grandes. Sobre todo, faltaba abono. El estiércol animal era escaso porque había relativamente poco ganado. Y además, pastaba libremente, no se recogía el estiércol de forma sistemática. Pero alguna innovación debió de haber para que, al menos, la población pudiera recuperarse de vez en cuando tras las crisis. Algo tuvo que mejorar. Sí, hubo innovaciones importantes. Lo que pasa es que su difusión fue muy gradual, tardó siglos en generalizarse. Una clave fue la rotación trienal. En vez de dividir la tierra en dos, cultivo y barbecho, la divides en tres: un cereal de invierno, trigo; uno de primavera o una legumbre; y el barbecho. Más productivo. Sí, dejabas menos tierra improductiva cada año. Y otra, fundamental, aunque fuera de forma empírica, fue el uso de abonos verdes. ¿Qué es eso? Sembrar ciertas plantas, sobre todo en leguminosas como las habas, los nabos forrajeros, el trébol, que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno del aire en el suelo. Ah, fertilizaban la tierra de forma natural. Exacto. Eso permitía reducir la necesidad de barbecho y mejorar la fertilidad sin depender tanto del escaso estiércol. Fueron pasos pequeños, pero acumulativos, en la dirección correcta. Mientras el campo avanzaba así a cámara lenta, ¿qué pasaba en las ciudades? Mencionaste antes que hubo un resurgir urbano. Sí, sobre todo a partir de los siglos XII y XIII. Ese resurgir estuvo muy ligado a los pequeños excedentes que la agricultura poco a poco empezaba a generar. La ciudad se convierte en el centro del mercado local, del intercambio, y eso impulsa la monetización, el uso de moneda. Y surgen nuevos actores sociales. Exacto. Aparece un nuevo grupo social potente que no era nobleza de sangre: el patriciado urbano. Grandes comerciantes, banqueros, maestros artesanos que se habían enriquecido y controlaban el gobierno de las ciudades. ¿Y cómo se organizaba el trabajo en esas ciudades? Y también en el campo, pero fuera de la agricultura pura y dura. Pues convivían varias formas de trabajo preindustrial. En la ciudad, la forma típica, la dominante, era el gremio. Los famosos gremios. Asociaciones de artesanos del mismo oficio: zapateros, tejedores, herreros, etc. Tenían un origen en cofradías religiosas, pero acabaron controlando totalmente el oficio. ¿En qué sentido? Pues decidían quién podía trabajar, cómo se aprendía el oficio, el camino de aprendiz, oficial y maestro; controlaban la calidad del producto, fijaban los precios. Era un monopolio en toda regla. Daba estabilidad, supongo. Sí, daba estabilidad y garantizaba cierta calidad, pero también los hacía muy rígidos. Críticos posteriores, como Adam Smith, dirían que impedían la innovación, la división del trabajo y al final encarecían los productos para el consumidor. Entiendo. Control total, pero poca flexibilidad para adaptarse o innovar. ¿Había otras formas de organizar la producción? Sí,
Otra muy importante, sobre todo en el sector textil, fue lo que llamamos protoindustria, o putting out system. También se le llama a veces sistema de trabajo a domicilio. ¿Cómo funcionaba? Pues aquí, un comerciante de la ciudad, en vez de tener un taller grande, externalizaba parte del proceso productivo, como hilar la lana o tejer la tela, a familias campesinas en sus aldeas. Ajá. El comerciante les llevaba la materia prima, lana, lino, a casa, y luego recogía el producto terminado pagándoles por pieza. Las familias campesinas lo hacían en su tiempo libre cuando las tareas del campo se lo permitían, para complementar sus ingresos. A veces el comerciante incluso les alquilaba las herramientas, como los telares. O sea, una producción dispersa, fuera del control gremial. Exacto. Mucho más flexible y barata para el comerciante. Fue clave en la expansión de la producción manufacturera antes de las fábricas. ¿Y mencionabas una tercera forma, quizás más cercana a nuestra idea de fábrica? Sí, pero es bastante más tardía. Ya hablamos de los siglos XVII y sobre todo XVIII. Son las grandes manufacturas, a menudo llamadas reales fábricas porque solían tener impulso o protección del Estado. ¿Y qué hacían? Eran grandes talleres que concentraban a bastantes trabajadores para producir bienes muy específicos, normalmente de lujo o estratégicos: tapices, porcelanas finas, armas, barcos. Permitirían más especialización. Sí, permitían una mayor escala y división del trabajo que el taller gremial. Pero ojo, seguían siendo muy intensivas en mano de obra. La tecnología era un manual en gran medida. Y dependían mucho de mercados pequeños y protegidos por el Estado. Todavía no son las fábricas de la Revolución Industrial, ni mucho menos. Vale, cambiamos de tercio. Damos un salto a un momento de aceleración histórica. Mediados del siglo XV. Europa se está recuperando demográficamente de la peste negra, hay más gente, pero en 1453 ocurre algo crucial. Cae Constantinopla. Uf, sí. Eso fue un shock tremendo para las rutas comerciales tradicionales con Oriente, ¿Por qué? porque cortó o al menos dificultó y encareció enormemente la ruta terrestre de la seda y las especias, que pasaba por allí. Esto lanzó a las potencias marítimas europeas, sobre todo Portugal y Castilla, a una búsqueda desesperada de rutas alternativas por mar. La era de las exploraciones. Exacto. Portugal fue pionera bordeando África. Ya desde 1441 estaban comerciando y esclavizando en la costa occidental africana. Y en 1487, Vasco da Gama consigue doblar el Cabo de Buena Esperanza, abriendo la ruta marítima directa a la India, Un hito. aunque él creía haber llegado a Asia por el oeste. Y poco después, en 1494, el Tratado de Tordesillas intenta poner un poco de orden en esa carrera, repartiendo las zonas de influencia y exploración entre Portugal y Castilla. Se reparten el mundo conocido y por conocer. Básicamente, sí. Y toda esta expansión trae consigo un fenómeno económico nuevo y desconcertante para la época, la llamada revolución de los precios. ¿En qué consistió exactamente? Pues fue un periodo de inflación muy fuerte, sostenida y generalizada en toda Europa, algo que no se había visto nunca antes. Duró más o menos desde 1535 hasta 1610, aproximadamente. ¿Y la causa? La causa principal, sobre la que hay bastante acuerdo entre los historiadores, fue la llegada masiva de metales preciosos, sobre todo plata, de las minas americanas que explotaban los españoles. Potosí. Potosí, en la actual Bolivia, fue la mina de plata más fabulosa del mundo. Y también las de mercurio de Huancavelica, en Perú, que era esencial para extraer la plata por el método de amalgama. El historiador Earl Hamilton, en los años 30 del siglo XX, hizo un estudio pionero donde documentó muy bien cómo la llegada de las remesas de plata a Sevilla coincidía con cierto retraso con la subida de los precios en España. ¿Cuánto subieron? En la segunda mitad del siglo XVI, los precios en Castilla llegaron a duplicarse, incluso triplicarse en algunos casos. Una inflación brutal para la época. Suena a la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Más dinero en circulación para los mismos bienes, pues suben los precios. ¿Fue tan simple? Hamilton lo interpretó principalmente así, sí, pero hoy en día se ve con más matices. No fue solo un fenómeno monetario. ¿Qué más influyó? Pues también influyeron factores reales del lado de la oferta. La población europea seguía creciendo, recuperándose, y la agricultura, como vimos, todavía tenía muchas limitaciones para aumentar la producción de alimentos al mismo ritmo. Esa presión demográfica también empujaba los precios, sobre todo de los alimentos, al alza. Tenía sentido. Y además, también pudo influir la velocidad a la que circulaba ese dinero. Si el dinero cambia de manos más rápido, el efecto sobre los precios es mayor.
Pero lo más interesante, quizás, es que el impacto de esta inflación fue muy desigual según los países. Ah, no afectó a todos por igual. No. Fue mucho más intenso y sobre todo tuvo efectos más duraderos y quizá más negativos a largo plazo en España y Portugal. ¿Por qué? Porque estas potencias se centraron mucho en la extracción de metales y en mantener un sistema de monopolio comercial muy rígido, a través de la Casa de Contratación de Sevilla o la Casa da India de Lisboa. Paradójicamente, esa enorme llegada de riqueza mineral no se tradujo en un desarrollo económico interno fuerte y sostenido. Parte de la plata se iba directamente a pagar deudas, a financiar guerras o a comprar manufacturas extranjeras. Mientras que en otros sitios, Mientras que países como Holanda, Inglaterra o Francia, que llegaron un poco más tarde a la expansión colonial y se enfocaron más en el comercio, en la piratería al principio, en desarrollar sus propias manufacturas y en explotar otros recursos coloniales como el azúcar, el tabaco, las pieles, parece que gestionaron mejor ese shock inflacionario. Quizá porque esa riqueza les llegó de forma más indirecta, a través del comercio, y les obligó a desarrollar más sus estructuras productivas y comerciales internas. o sea que el modelo de cómo gestionaron esa nueva riqueza global fue determinante. Y esto nos lleva a las distintas políticas económicas de la época, lo que llamamos mercantilismo. Exacto. Pero es importante entender que no hubo un único mercantilismo, sino varias versiones. A ver, En España, por ejemplo, surgió una corriente de pensamiento muy interesante, el arbitrismo. Eran pensadores que diagnosticaban los males de la economía castellana, la despoblación, los impuestos brutales, la falta de industria, la excesiva importación, y proponían remedios, arbitrios, para intentar reactivarla desde dentro. una reflexión interna. Sí. En cambio, en el norte de Europa, el mercantilismo tuvo un enfoque más comercial y manufacturero. La idea central era que la riqueza de una nación dependía de acumular oro y plata. Sí, pero la mejor forma de conseguirlo no era tanto extrayéndolo directamente, como España, sino logrando una balanza comercial favorable. Vender más de lo que compras. Exacto. Exportar bienes caros, sobre todo manufacturas, e importar materias primas baratas. Y para eso había que proteger la industria nacional y controlar el comercio exterior. Imperios, imagino. Totalmente. El modelo ibérico, castellano y portugués, fue sobre todo de conquista militar, de evangelización forzosa, de implantar una administración muy jerárquica y centralizada, virreinatos, audiencias, Y de extraer recursos. y de explotar la mano de obra indígena a través de sistemas como la encomienda o la mita, un sistema de trabajo forzado rotatorio de origen incaico que los españoles adaptaron para las minas, y luego, cada vez más, de mano de obra esclava traída de África. Y todo bajo un monopolio comercial muy estricto, al menos en la teoría, porque el contrabando fue enorme. ¿Y el modelo británico-francés? ¿En qué se diferenció? Fue distinto, aunque también tuvo su propia brutalidad, claro. Se basó más en el asentamiento de colonos europeos en Norteamérica, en la explotación de recursos naturales muy diversos, madera, pieles, pesca en el norte, y sobre todo en crear economías de plantación en el Caribe y en el sur de Norteamérica. Azúcar, tabaco, algodón. Eso es, cultivos destinados masivamente a abastecer el mercado de la metrópoli. El control no era tanto a través de una burocracia imperial directa, sino más bien mediante compañías comerciales privilegiadas, como la Compañía de las Indias Orientales, y el dominio de las rutas marítimas. Y mencionas a Thomas Moon. ¿Cómo evolucionó ese pensamiento mercantilista británico? Pues Moon, que era un directivo de la Compañía Británica de las Indias Orientales, es una figura clave en superar el bullonismo inicial. La obsesión por acumular metal físico. Sí. Moon argumentó ya en el siglo XVII que la verdadera riqueza no estaba en atesorar oro, sino en tener un superávit constante en el comercio exterior. El tesoro vendría como resultado de ese superávit. Por lo tanto, el Estado debía fomentar activamente las exportaciones, sobre todo de manufacturas, limitar las importaciones de bienes de lujo y proteger las rutas comerciales propias. De ahí las leyes de navegación. Exacto. Las famosas Navigation Acts, que se promulgaron a partir de mediados del XVII, estaban diseñadas específicamente para quitarle a los holandeses el control del transporte marítimo internacional, que era un negocio muy lucrativo, y asegurar que el comercio del Imperio Británico se hiciera en barcos británicos. Fue una política mercantilista muy agresiva y exitosa a largo plazo. Mencionaste las plantaciones, el comercio. Ahí tenemos que hablar del terrible comercio triangular. ¿Puedes describir brevemente cómo funcionaba ese circuito? Sí. Fue un sistema comercial atlántico que duró siglos y fue tremendamente rentable para los europeos.
a costa de una devastación humana incalculable en África. Simplificando mucho el circuito, barcos europeos, ingleses, franceses, holandeses, portugueses, españoles también en menor medida, salían de Europa cargados con manufacturas de relativo poco valor, textiles de baja calidad, armas de fuego viejas, alcohol, baratijas. Sí. Llegaban a las costas de África Occidental y allí intercambiaban esas mercancías por personas esclavizadas, que habían sido capturadas en el interior del continente, a menudo en guerras fomentadas por este mismo comercio. Terrible. Esos africanos esclavizados eran transportados en condiciones infrahumanas a través del Atlántico, la tristemente famosa travesía intermedia o Middle Passage, hasta las Américas, sobre todo al Caribe, Brasil y el sur de Norteamérica. Para trabajar en las plantaciones. Exacto. Para trabajar hasta la muerte literalmente, en las plantaciones de azúcar, el producto estrella, café, algodón, tabaco. Con el producto de la venta de los esclavos y la carga de esos productos coloniales, azúcar, ron, algodón, los barcos volvían a Europa, cerrando el triángulo y generando enormes beneficios. Un sistema basado en la deshumanización y la violencia más extrema, pero que fue, paradójicamente, un motor clave de acumulación de capital en Europa. Sin ninguna duda. Fue absolutamente crucial, por ejemplo, para la emergente industria textil británica. El algodón barato, cultivado por mano de obra esclava en las plantaciones americanas, fue la materia prima que alimentó las primeras fábricas de Manchester durante la Revolución Industrial. La conexión es directa e innegable, aunque a veces se olvide. Y esto nos lleva, por fin, al que muchos consideran el gran punto de inflexión. El cambio que permitió romper definitivamente la trampa malthusiana. La Revolución Agraria. ¿Dónde y cuándo ocurrió esto? Bueno, las primeras innovaciones importantes empezaron a gestarse en los Países Bajos ya en el siglo XVII. Tenían una agricultura muy avanzada para la época, pero donde realmente este proceso despegó, se generalizó y tuvo consecuencias transformadoras a gran escala fue en Gran Bretaña, a lo largo del siglo XVIII. Fue un proceso largo, no fue una cosa de un año para otro, pero cambió radicalmente la capacidad de producir alimentos. ¿Y qué hizo posible esta revolución? ¿Fue solo tecnología nueva? ¿Inventos? La tecnología fue importante, claro, pero quizá no fue el factor inicial más decisivo. Lo que fue realmente crucial, sobre todo en Gran Bretaña, fueron los cambios institucionales, cambios en cómo se poseía y se gestionaba la tierra. ¿A qué te refieres? Me refiero sobre todo al proceso de los enclosures, los cercamientos. Durante siglos, gran parte de la tierra en Inglaterra se cultivaba en campos abiertos, open fields, con parcelas dispersas y muchas tierras comunales usadas por todos. Sí. A partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII, mediante leyes del Parlamento, se forzó la privatización, la consolidación y el vallado de esas tierras. Se crearon explotaciones agrarias más grandes, unificadas y de propiedad privada clara. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Tuvo consecuencias sociales duras para muchos campesinos pobres, que perdieron el acceso a los recursos comunales y tuvieron que emigrar a las ciudades. Pero, desde el punto de vista productivo, dio a los nuevos propietarios o a los grandes arrendatarios, los farmers, una seguridad a largo plazo y unos incentivos muy fuertes para invertir en mejoras, drenajes, fertilizantes, nuevas técnicas, algo que no existía en el viejo sistema comunal y disperso. O sea que cambiar las reglas del juego de la propiedad fue un primer paso fundamental. Yo creo que sí. Fue una precondición esencial. Y sobre esa base, entonces sí, pudieron difundirse y aplicarse las innovaciones técnicas y organizativas. ¿Cuáles fueron las más importantes? Pues la más famosa, y seguramente la más impactante, es el llamado sistema Norfolk de rotación cuatrineral. Norfolk. Sí, atribuido a esa zona de Inglaterra. Consistía en eliminar por completo el barbecho, que dejaba la tierra improductiva un año de cada 2 o 3. En su lugar, se rotaban 4 cultivos en un ciclo de 4 años. Primero, trigo, cereal para pan. Segundo, nabos, una planta forrajera para alimentar al ganado en invierno. Tercero, cebada, cereal para cerveza o pienso. Y cuarto, trébol u otra leguminosa forrajera que también alimenta al ganado y además fija nitrógeno en el suelo. Se eliminaba el barbecho. Exacto. Toda la tierra estaba produciendo algo útil cada año, y además los nabos y el trébol permitían alimentar a mucho más ganado durante el invierno. ¿Y eso qué ventaja tenía? Pues que podías tener el ganado estabulado, guardado en establos, en vez de pastando libremente. Y al tenerlo estabulado recogías muchísimo más estiércol. Más abono. Muchísimo más abono. Y de mejor calidad.
Se creó así un círculo virtuoso. La agricultura alimentaba a más ganado y el ganado proporcionaba más abono para fertilizar mejor la tierra y obtener mayores cosechas. Fue la integración perfecta entre agricultura y ganadería. Impresionante. Esa combinación parece la clave. ¿Hubo otras mejoras además del sistema Norfolk? Sí, claro. Se difundieron nuevas herramientas o se mejoraron las existentes. La sembradora mecánica inventada por Jethro Tull, por ejemplo, aunque su impacto inicial fue más limitado de lo que se pensaba. Arados de hierro más eficientes, se invirtió mucho en drenaje de tierras pantanosas. Y también hubo una mejora espectacular en la ganadería misma, mediante la cría selectiva. Robert Bakewell fue pionero en esto, buscando razas de ovejas y vacas mucho más grandes, que produjeran más carne, lana o leche. Todo sumaba. Todo sumaba para aumentar drásticamente la productividad, tanto por hectárea cultivada como, y esto es importante, por trabajador agrario. Y el impacto de todo esto tuvo que ser brutal, ¿no? Si por fin se rompía el techo maltusiano. Fue absolutamente transformador. Fue el cambio económico más importante en siglos, quizá milenios. Por primera vez en la historia humana, la producción de alimentos empezó a crecer de forma sostenida y significativa por encima del crecimiento de la población. La población británica, por ejemplo, se disparó. Prácticamente se duplicó entre 1750 y 1820. Pero esta vez no hubo un colapso por hambre. Sobrevivieron. Sobrevivieron y en general vivieron algo mejor. Se inició lo que llamamos la transición demográfica. Primero cayó la mortalidad, gracias a la mejor alimentación y a la menor incidencia de crisis de subsistencia. Y luego, un poco más tarde, empezó a bajar también la natalidad. Y los salarios reales, el poder adquisitivo de la gente común, por fin empezaron una tendencia ascendente sostenida a largo plazo. Y me imagino que esto no se quedó solo en el campo. Tuvo que tener efectos en cadena en toda la economía. Claro, fue fundamental. La mayor productividad agrícola significaba que hacía falta menos gente trabajando en el campo para alimentar a toda la población. Eso liberó mano de obra, gente que sobraba en el campo y que pudo emigrar a las ciudades para trabajar en las nuevas industrias que estaban surgiendo. La revolución industrial. Exacto. Además, al haber más ingresos disponibles en el campo, salarios algo más altos, beneficios para los agricultores, creció la demanda interna. La gente podía comprar más cosas, como por ejemplo, ropa de algodón barata que empezaba a producirse en las fábricas. Por eso se dice que la revolución agraria fue una precondición esencial, absolutamente necesaria, para que pudiera darse la revolución industrial que estaba a punto de estallar en Gran Bretaña. Entonces, esta revolución en el campo fue lo que realmente marcó la diferencia entre unas zonas de Europa y otras, ¿no? Lo que empezó a separarlas. Aquí es donde se ve muy claramente lo que el historiador Kenneth Pomeranz llamó la gran divergencia. Los países que llevaron a cabo esta transformación agraria de forma más temprana y profunda, Gran Bretaña, Holanda, luego partes de Francia, el norte de Alemania, Dinamarca, tomaron una delantera económica decisiva. Mientras tanto, otras regiones, como gran parte de Europa del Este, se especializaron en exportar grano a Occidente. Sí, pero lo hacían usando métodos extensivos tradicionales. Sin esa intensificación. Sin esa intensificación. Y, en muchos casos, lo que hicieron fue reforzar las estructuras de servidumbre sobre los campesinos para poder extraer ese grano barato. Es lo que a veces se llama la segunda servidumbre o refeudalización. Si miras las estimaciones históricas de Producto Interior Bruto per cápita como las de Angus Maddison, ves cómo la brecha entre el noroeste de Europa y el resto del continente y del mundo empieza a abrirse de forma espectacular precisamente a partir del siglo XVIII. Ha sido un viaje denso, la verdad, pero fascinante. Hemos ido desde ese mundo feudal que parecía casi inmóvil, atrapado en los ciclos de subsistencia, con la tierra y los mercados bloqueados. Sí, un mundo muy rígido. Y finalmente, esta revolución silenciosa pero decisiva en los campos, la que parece realmente abrió la puerta al crecimiento económico moderno. Exacto. Y, si me permites una reflexión final, quizá algo para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Adelante. A menudo, cuando pensamos en el despegue económico, nos fijamos mucho en los grandes descubrimientos geográficos, como América, o en las invenciones técnicas espectaculares, como la máquina de vapor más adelante. Sí, son los hitos más conocidos. Claro, pero después de repasar todo este proceso largo y complejo que hemos visto en las fuentes, desde el feudalismo hasta la revolución agraria, quizás la pregunta clave es un poco diferente.
¿Hasta qué punto no fue la evolución de las instituciones, las reglas del juego sobre la propiedad de la tierra, cómo se organizaba el comercio, la seguridad jurídica para invertir, los sistemas fiscales, la capacidad del Estado, lo que realmente marcó la diferencia? Lo que distinguió a los lugares que lograron tomar ese camino hacia el crecimiento sostenido de los que se quedaron atrás, incluso teniendo recursos. Las reglas del juego. Quizás las reglas del juego, cómo se definieron esas reglas y, sobre todo, quién tuvo el poder para hacerlas cumplir y en beneficio de quién, importaron tanto o incluso más que las cartas que a cada uno le tocaron en el reparto inicial de recursos o de genialidad inventiva. Es una idea, creo, para seguir pensando.